Hay momentos en la vida que cambian todo, momentos que llegan sin aviso previo, disfrazados de una reunión ordinaria, de un lunes como cualquier otro, y lo que sucede en esos momentos define quiénes somos realmente. Define si tenemos el coraje de sonreír cuando el mundo nos tumba, o si nos quedamos en el piso esperando a que alguien nos ayude a levantarnos. Esta es mi historia. La historia de cómo el hombre que pensó que me había destruido, sin saberlo, me había hecho el favor más grande de mi vida. Mi nombre es Marco Vega. Tengo 44 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León. Y durante los últimos 15 años he dedicado cada minuto de mi vida a construir algo que nunca, realmente nunca, creí que perdería. Trabajé para Grupo Terranova, una empresa mediana de manufactura industrial, la clase de compañía que probablemente no conoces porque no es el tipo de negocio que sale en las noticias, pero que mantiene el país funcionando. Tornillos, componentes especializados, sistemas de ensamblaje para la industria automotriz. Trabajo técnico, trabajo serio, trabajo donde cada relación cuenta. Yo era el director de desarrollo de negocios. Eso no significa que simplemente vendía. Eso significa que yo había construido desde cero la cartera de clientes clave de la empresa. Los 6 clientes principales que generaban el 70% de los ingresos de Grupo Terranova. 70%. Una cifra que debería haber significado algo cuando llegó el momento de la verdad. Pero déjame retroceder un poco, porque para que entiendas cómo llegué a ese lunes infernal, necesitas entender cómo era la vida en Terranova hace algunos años. Cuando empecé en 2009, la empresa era pequeña. Don Ernesto Navarro, el dueño, era un hombre con visión, pero los números eran modestos. Estábamos en una oficina que ahora me causa risa recordar. Pisos de cemento, paredes que necesitaban pintura, cafetería que en realidad era una esquina con una cafetera vieja. Pero había algo en ese lugar. Había hambre. Había gente que quería crecer. Y yo, con 26 años, recién salido de una empresa donde nadie me veía, donde era un número más, llegué a Terranova listo para demostrar que valía la pena creer en mí. Pasé los primeros 2 años aprendiendo el negocio desde todos los ángulos. No solo sabía cómo vender, sabía cómo funcionaban nuestros procesos de manufactura, entendía los márgenes, conocía las limitaciones técnicas, los tiempos de producción, los desafíos logísticos. Eso era diferente. Muchos vendedores venden desde la ignorancia, pero yo vendía desde el conocimiento real. Mis clientes lo sabían. Mi primer cliente grande fue Automotriz Sánchez, una empresa de tamaño mediano que fabricaba componentes para las principales líneas de ensamble en México. El dueño era un señor llamado Javier Sánchez, un tipo duro, exigente, que había visto fallar a 1000 vendedores. Me tomó 3 meses convencerlo de hacer negocios con nosotros. 3 meses de visitas, de aprender sobre su negocio, de entender que lo que él necesitaba no era un vendedor, era un socio que entendiera sus problemas como si fueran propios. Cuando cerramos ese primer contrato fue pequeño, quizás 130,000 pesos mexicanos en el primer año. Para Grupo Terranova en ese entonces, era como ganar un campeonato de fútbol. Pero más importante que el dinero, era la puerta que se había abierto. Javier me vio diferente. Me vio como alguien que realmente entendía su mundo. De ahí en adelante, pasé años construyendo esas relaciones de una manera que rara vez se ve en los negocios hoy. Cuando Javier atravesó una crisis de liquidez en 2012, fui yo quien convenció a don Ernesto de alargar los términos de pago, de permitir que Automotriz Sánchez se recuperara. Porque entendía que un cliente que sobrevive es mejor que un cliente que colapsa. Javier no olvidó eso. Cuando la hermana de Javier tuvo un accidente en 2014, yo fui al hospital. No porque la empresa me lo pidiera, sino porque es lo que haces cuando realmente importa a alguien. Esas son las cosas que construyen confianza, la verdadera confianza. Ese concepto que existe en la cultura mexicana, la confianza. No es solo negocios, es mucho más profundo. Es que alguien te ve como persona, no como una transacción. Es la certeza de que hay alguien detrás de ti que se preocupa realmente por tu bienestar.
Yo construí eso con cada uno de mis clientes principales. Para 2014, ya había agregado 4 clientes más del nivel de Automotriz Sánchez. Todos ellos generaban entre 2 y 3 millones de pesos anuales en ingresos para Terranova. Y todos ellos, sin excepción, confiaban en Marco Vega. No en Grupo Terranova, en Marco Vega. Para 2018, habíamos llegado a 6 clientes clave. Industrias Covarrubias, Manufacturera del Norte, Precisión Automotriz, Soluciones de Ensamblaje Industriales. Y luego estaban Automotriz Sánchez y un cliente internacional más pequeño en Guadalajara. Los 6 juntos representaban aproximadamente 180 millones de pesos en ingresos anuales para la empresa. 180 millones de pesos, generados gracias a relaciones que yo había cultivado, mantenido, protegido. Don Ernesto lo sabía. El hombre era viejo, pero no era tonto. Me lo decía en privado. Marco, tú eres el hueso más importante de esta empresa. Tú eres la razón por la que dormimos tranquilos. Esas palabras. Eso es lo que te hace sentir que importas. Que tu trabajo, tu dedicación, tu sacrificio de tantos años, tiene propósito. Pero había algo que estaba pasando en la empresa que yo no veía venir. O quizás lo veía, pero no quería aceptarlo. Don Ernesto tenía un hijo. Rodrigo Navarro. Un chico inteligente, producto de las mejores escuelas, MBA de una universidad prestigiosa en la capital. Rodrigo era el tipo de joven que todo padre sueña con que sea, exitoso en los libros, con conexiones, con una visión internacional del negocio. Pero Rodrigo tenía un problema. No tenía experiencia real. Ninguna. Después de graduarse, Rodrigo pasó un tiempo trabajando en consultoría empresarial, una de esas firmas de Mexico City que analizan números sin entender realmente cómo funciona una fábrica, cómo se construye una relación con un cliente, cómo se navega el caos hermoso de un negocio de verdad. Alrededor de 2020, Rodrigo comenzó a interesarse en Grupo Terranova. Visitaba la oficina con más frecuencia. Hablaba con su padre sobre cómo modernizar la empresa, cómo implementar nuevos sistemas, cómo escalar el negocio. Todas palabras que suenan bien, palabras que suenan a futuro, a progreso, pero que, en realidad, a menudo significan ignorancia de cómo funcionan las cosas en el mundo real. Don Ernesto, como padre, quería que su hijo tuviera un rol importante. Era natural, es humano. Pero en una empresa, ese impulso natural puede ser desastroso si no se maneja con cuidado. Fue alrededor de ese tiempo cuando don Ernesto contrató a Ricardo Garza como CEO. Ricardo llegó con credenciales impresionantes, experiencia en empresas más grandes, una sonrisa cálida y la habilidad de hablar como alguien que realmente entiende el futuro de los negocios. Don Ernesto estaba envejeciendo, cansado de estar en el día a día de la operación. Quería a alguien que manejara la empresa mientras él se preparaba para la jubilación. Ricardo fue perfecto para eso, o eso parecía. Lo que pasó después, sé ahora, fue una estrategia clásica de supervivencia corporativa. Ricardo se dio cuenta de que la compañía tenía 3 pilares principales: la operación técnica, la manufactura y las relaciones con los clientes. Él no controló la operación, no tenía experiencia en manufactura real, así que decidió que la mejor manera de asegurar su posición era convertirse en el puente entre don Ernesto y el hijo. Si Rodrigo tenía un rol importante, si Rodrigo estaba satisfecho, entonces don Ernesto estaría feliz. Y si don Ernesto estaba feliz con Ricardo porque era él quien lo había permitido, entonces Ricardo sería insustituible. Simple, casi genial en su mezquindad. Yo no veía esto tan claro entonces, pero lo intuía. Podía sentirlo en las reuniones, en la manera en que Ricardo comenzaba a micromanagearme, a cuestionar mis decisiones sobre clientes que él mismo admitía que no entendía. ¿Por qué damos tanto descuento a Automotriz Sánchez?, preguntaba en una reunión. Porque hace 3 años atravesaron una crisis y nosotros fuimos los únicos que los apoyamos. Eso crea lealtad. Ese descuento nos trae un cliente que genera 30 millones anuales.
Es simple matemática, respondía yo. Pero podía ver que no le gustaba que yo respondiera con tanta seguridad. A Ricardo no le gustaba que alguien en su empresa fuera más importante que él ante los ojos del dueño. Para 2023, Ricardo había consolidado su poder. Tenía el oído de don Ernesto. Había implementado varios sistemas y procesos que, en papel, se veían modernos, pero que, en realidad, habían complicado todo. Y lo más importante, Ricardo había comenzado a colocar a personas leales a él en posiciones clave. Fue en marzo de 2024 cuando sentí el primer verdadero frío en mi espalda. Rodrigo fue promovido a gerente de proyectos especiales. Un título que sonaba importante pero que, en realidad, significaba que estaba siendo incrustado en la estructura de poder sin que existiera realmente un rol claro para él. Su oficina estaba al lado de la mía. Podía escucharlo en llamadas, hablando con confianza sobre clientes que definitivamente no conocía, dando direcciones estratégicas que luego tenía que corregir porque no funcionaban en la realidad. Una vez, Rodrigo decidió que deberíamos proponer a Industrias Covarrubias un nuevo producto que acababa de desarrollar nuestro departamento técnico. Suena razonable, ¿verdad? Excepto que Rodrigo no había consultado conmigo sobre la viabilidad de esta propuesta. Industrias Covarrubias opera con márgenes muy específicos. Este producto no se ajustaba a sus necesidades. Se lo expliqué a Rodrigo educadamente. Bueno, Marco, tal vez es tiempo de que amplíes tu visión. La industria está cambiando. Nuestros clientes necesitan nuevas soluciones, dijo con ese tono de alguien que acaba de leer un artículo en Harvard Business Review. No discutí. Simplemente llamé a mi contacto en Industrias Covarrubias, el ingeniero jefe, alguien con quien llevaba 10 años trabajando, y le expliqué la situación. Oye, Rodrigo va a enviar una propuesta. Es una buena compañía considerándola, pero francamente no encaja con lo que necesitas. Solo quería que lo supieras de antemano, por si la recibes. El producto es sólido, solo no es para ustedes. La propuesta se envió. Nunca fue respondida. Rodrigo asumió que era un rechazo técnico. No supo que yo había cortado eso de raíz antes de que causara problemas. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. Mi poder no estaba en mi título. Estaba en las relaciones. Estaba en la confianza que había construido durante años. Y eso era algo que Rodrigo, sin importar cuánto lo promovieran, no podría heredar simplemente porque fuera el hijo del dueño. Pero también fue en ese momento en que decidí que no quería estar en una empresa donde tendría que pasar años neutralizando a un joven incompetente que tenía la suerte de haber nacido en la familia correcta. No porque fuera malvado. Rodrigo no era malvado. Era solo inexperto, y estaba siendo puesto en una posición donde podría causar daño real. Fue en junio de 2024 cuando llegó el contacto. La llamada vino a través de alguien que conocía de una competencia en el sector. Marco, tengo a alguien que quiere conocerte. Es de Grupo Meridian. Dicen que hay una oportunidad seria para ti. Grupo Meridian era, para ser honesto, nuestro principal competidor en la región. Eran más grandes, mejor capitalizados, más establecidos. El tipo de compañía hacia la que muchas personas soñarían trabajar. Acepté la reunión, sin realmente saber qué esperar. El hombre que me reunió fue Daniel Córdoba, el director general de Grupo Meridian. Un tipo inteligente, veterano en el negocio, alguien que llevaría años en la industria y que había construido una compañía respetada. Daniel fue directo. Marco, sabemos quién eres. Sabemos lo que has hecho en Terranova. Y sabemos que la situación allá se está poniendo complicada. Queremos que vengas a trabajar con nosotros. No solo como vendedor, como director, con tu propio equipo, con autonomía real y con recursos para crecer. No fue una entrevista tradicional. Fue una conversación entre profesionales que se respetan mutuamente. Daniel entendía mi valor porque lo había investigado. Había hablado con gente en la industria. Sabía exactamente qué había hecho yo en Terranova. ¿Qué pasa con mis clientes?
Pregunté. No fue una pregunta ingenua. Fue la pregunta que definía todo. Eso es entre tú y ellos, respondió Daniel. Si eres tan bueno como creemos que eres, si tu relación con ellos es tan fuerte como nos dicen, entonces los clientes te seguirán cuando sea el momento adecuado. No podemos comprarte a tus clientes. Eso no es ético. Pero si construiste relaciones de verdad, las relaciones van contigo. Eso me gustó. Eso me gustó mucho, porque significaba que Daniel entendía el negocio de verdad. Entendía que no puedes comprar confianza. Solo puedes ganarla. Durante los siguientes 3 meses, fuimos construyendo una negociación seria. Daniel no me ofrecía solo un sueldo mayor, me ofrecía una participación accionaria en la compañía. Me ofrecía la oportunidad de construir una división completamente nueva. Me ofrecía respeto. Me ofrecía, finalmente, ser valorado no como un recurso, sino como un socio. Y durante esos 3 meses, yo seguía yendo a trabajar a Grupo Terranova cada día. Sentarme en mi escritorio, atender a mis clientes, ir a las reuniones, viendo a Rodrigo pasear por la oficina como si fuera dueño del lugar, viendo a Ricardo hacer política corporativa, pero todo el tiempo sabiendo que tenía un plan, sabiendo que no estaría allí por mucho tiempo más. En septiembre cerramos el acuerdo. La noche del domingo, en mi casa, recibí por correo electrónico la carta de oferta oficial de Grupo Meridian. Un contrato de 3 años, un salario que era 30% mayor que lo que ganaba en Terranova, participación accionaria, beneficios que Terranova nunca hubiera considerado. Firmé digitalmente esa noche. Pasé las siguientes horas sin poder dormir, sabiendo que al día siguiente todo cambiaría. Pero no sabía exactamente cuándo lo anunciaría. Quería hacerlo de la manera correcta. No quería huir. Quería dejarle clara la situación a don Ernesto. Él merecía eso, después de 15 años. Planeaba en dar una carta formal el martes o el miércoles. Algo profesional, expresando mi gratitud por 15 años, explicando que había llegado el momento de un nuevo desafío. Pero el lunes llegó primero. Y el lunes cambió todo de una manera que ni siquiera Ricardo o don Ernesto entendieron que estaba sucediendo. Esa mañana, a las 8:45, recibí una notificación de calendario. Una reunión de realineamiento estratégico había sido agendada para las 9:30. Participantes: don Ernesto, Ricardo, los miembros del consejo directivo, yo y todos los gerentes principales. Fue raro. Normalmente esas reuniones se agendan con más anticipación. Normalmente hay un orden del día enviado por correo, pero aquí no. Solo el título: realineamiento estratégico y obligatorio. Cuando entré a la sala de conferencias, el ambiente era extraño. Pude sentirlo de inmediato. Había tensión. Las personas estaban en silencio, esperando. Don Ernesto estaba sentado en el extremo de la mesa, con una expresión que no podía descifrar. Ricardo estaba a su lado, con esa sonrisa que siempre ponía cuando sabía algo que otros no sabían. Y Rodrigo estaba allí también, tratando de verse profesional pero con los ojos brillantes, como si estuviera a punto de recibir un regalo. Ricardo se puso de pie. Gracias a todos por estar aquí tan rápido. Queremos comunicar algunos cambios importantes en la estructura de la empresa. Hemos estado revisando nuestros procesos, analizando dónde estamos concentrando nuestros recursos, y hemos llegado a la conclusión de que es momento de un realineamiento. Escuché la palabra realineamiento y algo en mi estómago se tensó. Sabía lo que venía. Hemos estado operando con una estructura que, francamente, ha sido efectiva en el pasado, pero que ya no es sostenible en el mundo actual. Creemos que necesitamos una renovación de liderazgo, personas con nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas energías. Ricardo estaba usando el tipo de lenguaje corporativo que siempre usa la gente cuando quiere decir algo sin decirlo realmente. Por eso, hemos decidido realizar algunos cambios en nuestro equipo directivo. Marco, me gustaría comenzar contigo. Aquí estaba. Aquí llegaba el momento. Hemos decidido crear una nueva posición, la de Senior Consultor de Asuntos Especiales.
Creemos que con tu experiencia podrías ser valioso en una función más estratégica y menos operativa. Menos estrés, menos responsabilidades día a día. Pensamos que es la siguiente etapa natural de tu carrera. La palabra estratégica era una farsa. Senior consultor significaba exactamente lo opuesto de lo que parecía. Significaba que estaba siendo removido de cualquier poder de decisión. Significaba que ya no tendría cuentas. Ya no tendría equipo reportándome. Tendría un título que sonaba importante, pero que en realidad significaba que era prescindible. Y, continuó Ricardo, Rodrigo Navarro estará asumiendo la posición de director de desarrollo de negocios. Creemos que es hora de que la próxima generación de liderazgo comience a tomar posesiones ejecutivas en Grupo Terranova. Ahí estaba, el puñal completamente enterrado. Rodrigo, de 26 años, con su MBA teórico y sin un solo día de experiencia real en el negocio, estaba siendo promovido a la posición que yo había construido con mis propias manos durante 15 años. Estaba heredando todo lo que yo había construido, no porque se lo mereciera, sino porque su apellido era Navarro. Ricardo continuó hablando, pero honestamente no escuché la mitad. Y luego, cuando terminó con su pequeño discurso, se volvió hacia mí y dijo algo que cambió todo. Marco, sabemos que esto es un cambio, pero honestamente, tú no eres tan valioso como crees. La empresa va a funcionar perfectamente bien sin ti en esa posición. Todos somos reemplazables. La importancia de la institución siempre supera la importancia del individuo. Hubo un silencio en la sala. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando alguien ha dicho algo verdaderamente cruel y todos lo saben. Don Ernesto bajó la cabeza. No dijo nada. Simplemente no dijo nada. Y yo sonreí. Fue una sonrisa tranquila, controlada, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue una sonrisa que Ricardo interpretó completamente mal. Pensó que era la sonrisa de la derrota. Pensó que era la sonrisa de alguien que acababa de comprender que había sido reemplazado y que estaba aceptándolo con gracia. No supo que era la sonrisa de alguien que acababa de ganar. Entiendo, dije tranquilamente. Gracias por hacerlo tan claro. La reunión continuó. Otros cambios fueron anunciados, pero yo ya no estaba allí realmente. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en las llamadas que necesitaba hacer, en las conversaciones que necesitaba tener. Cuando la reunión terminó, recogí mis notas, me puse de pie con calma y salí de la sala sin decir una palabra más. Podía sentir los ojos sobre mí. Fui a mi escritorio. Toqué el teléfono. Eran las 9:52 de la mañana. Llamé a Javier Sánchez, de Automotriz Sánchez, el primer cliente que conquisté. Javier, soy Marco. ¿Tienes 5 minutos? Claro, Marco. Siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué pasó? Hoy fui removido de mi posición en Terranova. Acabo de ser degradado frente a todos. Hubo un silencio. No era un silencio de sorpresa, era un silencio de cálculo. ¿Dónde vas?, preguntó Javier. A Grupo Meridian, empiezo en 2 semanas. Grupo Meridian es buena compañía, dijo Javier. ¿Y tu nuevo rol? Director, con equipo propio, con participación accionaria. Otro silencio. Marco, escúchame bien. Tú y yo llevamos una relación de negocios de 10 años, pero más que eso, tú me trataste como un hermano cuando mi empresa casi se muere. No voy a prometer nada hoy, pero necesitas saber algo. Cuando sea el momento adecuado, cuando las cosas se alineen, vamos a hablar sobre dónde va nuestro negocio. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente, respondí. Esa llamada estableció el patrón. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas silenciosas, no pidiendo nada, no pidiendo desloyalidad, solo informando, dejando claro que estaba disponible, que estaba en una nueva posición donde podría servir sus intereses. Lo que Ricardo no entendía era que en los negocios reales, en el mundo de la manufactura industrial, las relaciones no pertenecen a la compañía, las relaciones pertenecen a la persona. Y especialmente, las relaciones construidas con la clase de profundidad que yo había invertido durante 15 años.
Rodrigo estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil posible. Pasé lo que quedaba del día en mi escritorio, documentando todo. Hacia las 5 de la tarde, don Ernesto apareció en mi puerta. El viejo. El hombre que me había traído a Terranova hace 15 años. «Marco, ¿podemos hablar?», preguntó. Cerramos la puerta de mi oficina. «Siento lo de hoy», dijo, sin sentarse. Ricardo decidió hacerlo de esa manera sin consultarme completamente. Pero la decisión estaba tomada. Rodrigo necesitaba esta oportunidad. «Entiendo», respondí. «¿Realmente entiendes?», preguntó don Ernesto. Su voz tenía un tono diferente ahora. «Siento que he cometido errores. Traer a Ricardo fue uno. Pero Marco, tú mereces mejor. Mereces respeto real. Y yo no puedo darte eso aquí». «¿Qué va a hacer?», pregunté. «Nada», dijo con una sonrisa triste. «Porque es demasiado tarde». Y luego se fue. Mi última semana en Terranova fue extraña. Fui a la oficina, pero ya no era realmente parte de la empresa. Rodrigo intentó contactarme 2 veces para preguntar sobre clientes. Ambas veces fui educado, pero no particularmente útil. No porque quisiera sabotearlo, porque sabía que no había nada que pudiera enseñarle en una semana que le permitiera mantener lo que yo había construido. El viernes, cuando me fui, apenas hubo un adiós. Algunos correos electrónicos agradables de compañeros. Una nota corta de don Ernesto deseándome bien. Nada más. Comencé en Grupo Meridian el lunes siguiente. Y ahí fue cuando verdaderamente comenzó a desarrollarse el verdadero drama. Dentro de 3 semanas, Javier Sánchez en Automotriz Sánchez comenzó a darles más pequeños proyectos a Grupo Meridian. Nada dramático. Solo algunos trabajos que antes habrían ido automáticamente a Terranova. 3 proyectos pequeños, quizás 5 millones de pesos combinados, nada que sacudiera al mundo. Pero fue el mensaje lo que importaba. Dentro de 5 semanas, Industrias Covarrubias comenzó a hacer pedidos a través de Meridian de productos que antes compraban exclusivamente a Terranova. Dentro de 8 semanas, Manufacturera del Norte anunció que estaban diversificando sus proveedores y que Meridian sería parte de su nueva estrategia. No fue una deserción. Fue un flujo tranquilo, constante, predictable, de negocios que simplemente se movía como agua encontrando el camino más fácil. Y lo que hizo que fuera verdaderamente doloroso para Ricardo y Rodrigo fue que no había nada que pudieran hacer al respecto. No podían acusarme de sabotaje. No podían decir que estaba usando información privilegiada. Porque todo lo que estaba pasando era completamente legal, completamente ético y completamente predecible si hubieran entendido realmente cómo funcionaba el negocio. Los clientes se estaban moviendo porque querían trabajar conmigo. Punto. Dentro de 4 meses, los ingresos de Terranova derivados de mis clientes originales habían caído 35%. Y Ricardo probablemente comenzó a entender lo que había pasado. Cuando Rodrigo seguramente comenzó a darse cuenta de que heredar un título no era lo mismo que heredar relaciones. Don Ernesto me llamó una vez, 4 meses después de que me fui. «¿Qué hiciste?», preguntó, sin saludos. «Trabajar», respondí. «Trabajar bien, servir bien a clientes que valoran lo que hago. Eso es todo». Perdimos el 35% de nuestros ingresos en desarrollo de negocios. «Y ganaste un nuevo director que probablemente aprendió muchísimo sobre cómo funcionan realmente las cosas», respondí. Hubo un silencio. «Ricardo está buscando un abogado», dijo don Ernesto. «¿Quiere demandarte?» «¿Existe algún acuerdo de no competencia?», pregunté. «Técnicamente, no, pero...». «Entonces dile a Ricardo que se prepare para una derrota legal costosa. Y dile que cuando se canse de perder, hay una puerta abierta para una conversación real». Colgué. La demanda nunca llegó. Ricardo probablemente consultó con un abogado que le explicó que no tenía base legal alguna. Lo que sí sucedió fue que, dentro de 8 meses de mi partida,
El EBITDA de Grupo Terranova había caído 42%. Pasado el primer año, Rodrigo fue promovido a una posición de asuntos estratégicos, que era la forma corporativa de decir que fue removido de la responsabilidad de las cuentas principales. Ricardo duró otro año antes de que don Ernesto finalmente decidiera prescindir de sus servicios. En la Grupo Meridian, la división que construí estaba generando 230 millones de pesos en ingresos anuales dentro de 2 años. No solo recuperé a mis clientes originales, agregué nuevos. Porque cuando trabajas bien para alguien, ese alguien te refiere a sus amigos en el negocio. He pasado los últimos 2 años en Meridian, construyendo algo que se siente real. Construyendo algo donde, cuando entro a una junta, la gente está contenta de verme. Donde mis opiniones importan, no porque tenga un título, sino porque tienen historial de ser correctas. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el verdadero valor en los negocios nunca está donde crees que está. No está en el título, no está en la oficina, no está en el poder que crees tener sobre otros. El verdadero valor está en la confianza que has construido. Aprendí que el ego corporativo es frágil. Ricardo pensó que podía simplemente reemplazarme porque tenía un título. No entendió que él era el reemplazable. Rodrigo pensó que podía heredar relaciones. No entendió que las relaciones deben ser ganadas, cada día. Aprendí que la paciencia es más poderosa que la venganza. No busqué dañar a Terranova. Solo viví mi vida, trabajé bien, serví bien a mis clientes. Y de eso, todo lo demás siguió naturalmente. Y lo más importante, aprendí que ser valorado de verdad es algo tan raro en el mundo corporativo que cuando finalmente lo encuentras, debes protegerlo con todo lo que tengas. Hoy, Rodrigo Navarro sigue en Grupo Terranova. Tiene un rol en desarrollo de negocios estratégicos. Ricardo Garza se fue hace 3 años. Y don Ernesto se jubiló oficialmente, pasando el control de la compañía a su hijo, quien probablemente continuará viendo cómo los ingresos se mantienen planos. Pero esa no es realmente la historia que quería contarte. La historia que quería contarte es que en los momentos cuando sientes que el mundo se te está cayendo encima, cuando alguien que pensabas que tenía poder sobre ti te demuestra que sí lo tiene, cuando tu valor es puesto en cuestión públicamente, esos momentos no son finales. Esos momentos son comienzos disfrazados. Sonreí ese día porque sabía algo que Ricardo no sabía. Sabía que había jugado un juego diferente durante años. Había estado construyendo algo que no podía ser removido simplemente porque alguien con un título más grande decidiera moverme. Pueden removerte de un escritorio. Pueden quitarte un título. Pueden degradarte públicamente delante de todos. Pero si construiste algo real, si construiste relaciones que importan, entonces simplemente estás cambiando de ubicación, no de relevancia. Y quizás eso es la verdadera lección.